En tercer lugar, el día de hoy nos acompaña el doctor Diego Ruales Silva, quien es médico especialista en emergencias y desastres en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tiene una maestría en gerencia y salud en la UTPL. Es médico especialista de emergencias y desastres en el Hospital del IES Babahoyo. Es fundador de EMED, Servicios de Emergencia Médicas, fundador de SECAMED, Centro de Capacitación Médica, instructor de Centro de Capacitación Continua, SECAMED, cursos realizados, el BLS, el ACLS, el ATLS, el ASLS, el FCCS, y el día de hoy nos acompaña con el tema de drogas vasoactivas en shock. Por favor, doctor, adelante. Bueno, muy buenas noches. Un saludo a quienes están conectados en este encuentro en la mitad del mundo, el segundo Congreso Internacional de Medicinas de Emergencia, para tratar un tema de gran interés en lo que tiene que ver al paciente crítico con el título Drogas vasoactivas en shock. Mi agradecimiento a quienes están detrás de la organización para topar estos temas de gran importancia, no solo obviamente en la parte de emergencia, sino en las áreas críticas o en cualquier establecimiento en donde vayamos a tener un paciente crítico. Un honor compartir con grandes profesionales que han topado temas de gran interés en realidad. Mi nombre y mi presentación ya fue mencionada. Mi nombre es Diego Ruales, soy médico especialista de emergencias en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Soy médico tratante en el Hospital del Seguro Social y he podido crear un grupo de capacitaciones que se llama SECAMED, Centro de Capacitaciones Médicas, y un servicio de emergencias médicas, EMED. Algunos cursos internacionales de certificación, incluido POCUS, que es de eco crítico. El peor médico de emergencias es uno que no puede tomar una decisión. Puede que no sea la decisión correcta y tengas que cambiar la decisión, pero no puedes pararte y temblar. Peter Rose es considerado el padre de la emergencia. Falleció en el 2019, pero dentro de su trayecto en la vida hay una frase muy importante y muy bonita dentro de lo que tiene que ver en la parte de urgencia y emergencia, que es que hizo algo útil en la vida y es haberse dedicado a la emergencia. He creído conveniente para topar este tema poder ir desde la parte de la base, es decir, desde donde se crean estos vasoactivos para poder tratar acerca de su función y para qué sirven y cómo la vamos a relacionar con el tipo de paciente que nosotros vayamos a tener. Así tenemos que las glándulas suprarrenales que quedan en el polo superior del riñón va a ser un órgano endocrino donde tenemos la corteza, donde se van a sintetizar glucocorticoides, mineralocorticoides y andrógenos. Pero en el tema de importancia del momento es que a nivel de la médula de la suprarrenal encontramos células como los cromafines y feocromacitos, en donde se van a sintetizar y almacenar la dopamina, noradrenalina y adrenalina. Sin embargo, estos deben ir a un proceso, que es la descarboxilación de la dopa, que se convierte en dopamina. Esta dopamina sufre una hidroxilación de la tirosina hidroxilasa, convirtiéndose en noradrenalina, y esta noradrenalina sufre una metilación para adrenalina. Así tenemos las catecolaminas, que se pueden clasificar de cierta manera así, de catecolaminas naturales como la adrenalina, noradrenalina, dopamina, y catecolaminas sintéticas, que tenemos la dobutamina, muy conocida en nuestras áreas médicas, la dopexamina, el isopropeterenol, y una clasificación que están dentro de las no catecolaminérgicas, como la efedrina, fenilefrina, metaraminol, metoxamina y la fentermina. Así tenemos que a nivel de la médula tenemos estas catecolaminas. La dopamina va a tener receptores tanto presinápticos como postsinápticos. Y la bibliografía menciona que vamos a tener 4 tipos de receptores dopaminérgicos de importancia. Sin embargo, la dosis es la que va a declarar la acción que va a tener esta catecolamina, es decir, que de 1 a 3 microgramos kilogramo minuto tenemos los receptores dopaminérgicos 1 y 2 con un efecto vasodilatador. De 2 a 4 microgramos kilogramo minuto
tenemos los receptores alfa 2 con un efecto vasoconstrictor. 5 microgramos kilogramo minuto, tenemos un receptor alfa, que estos van a ir anulando los receptores dopaminérgicos. De 3 a 10 microgramos kilogramos minutos, vamos a tener receptores tanto beta 1, beta 2, sabiendo y considerando que estos tienen afinidad hacia el músculo cardíaco y a nivel pulmonar. Es así que cuando hay una dosis de mayor a 10 microgramos kilogramo minuto, vamos a tener unos receptores beta 1, beta 2 y alfa, es decir, va a ser un efecto mixto. Por eso tiene en realidad una cierta importancia en pacientes con choque cardiogénico, con resistencias vasculares que pueden estar disminuidas. Sin embargo, por este efecto también vasodilatador que pueda tener, puede ser que la precarga ventricular vaya a estar disminuida. Por ende, a veces es la utilización de volumen en este tipo de pacientes en donde utilizamos dopamina. Sin embargo, hay que recordar que los estados hemodinámicos de cada paciente pueden ser distintos, es decir, que los patrones que nosotros vayamos a estudiarlos nos va a determinar la utilización de algún tipo de vasopresor e incluso la utilización de volumen, en este caso interpretado como líquidos, sabiendo que la utilización excesiva de líquidos incluso nos puede dar una lesión a nivel endotelial, en donde incluso nos puede presentar en posterior coagulopatías y otro tipo de desencadenantes. Hay algo interesante que hace mucho tiempo atrás, las dosis pequeñas de dopamina se las utilizaba para protección a nivel renal. Sin embargo, en el 2013, como podemos ver ahí, hay un artículo que es el Rose, que fue en el 2013 un artículo que fue en base a un estudio de 306 pacientes, en donde vieron la respuesta inflamatoria sistémica de este tipo de pacientes y presentaron sepsis, sabiendo que las definiciones de sepsis en el pasar del tiempo fueron cambiando. Antes se consideraba esto como un síndrome de respuesta inflamatoria, en donde determinaron que la dopamina puede tener algún tipo de interés o no con protección renal. Sin embargo, vieron que dosis bajas de dopamina, que fue el estudio con 2 microgramos kilogramo minuto frente a un placebo, no tuvo diferencia significativa. Más bien, vieron que estas dosis bajas de dopamina, si bien es cierto, aumentan el flujo a nivel esplénico, a nivel intestinal podrían tener algún tipo de interés porque a nivel de la musculatura y a nivel de la serosa hay cierto tipo de vasodilatación y puede haber un aumento de flujo. Pero lo que posteriormente pudieron demostrar es que a nivel de la mucosa hay vasoconstricción a estas dosis bajas de dopamina. Lo que convirtió en realidad es que este tipo de pacientes críticamente enfermos puedan tener una cierta capacidad para poder desarrollar isquemia intestinal. Es decir, no está del tal recomendado las dosis bajas de dopamina por las consecuencias que se puedan determinar. Tenemos otra catecolamina natural que es la adrenalina. Es una catecolamina que se va a sintetizar por la MAO, que es la monoaminoxidasa, y la COM, que es la cadecolometiltransferasa. Esto hace que el metabolismo de esta catecolamina sea muy rápido. Es por eso que las dosis de estas catecolaminas se la hacen infusión continua, más no como cualquier otro tipo de fármaco que a veces es por horario. Y aquí está la razón. Esta adrenalina tiene receptores alfa y beta, lo que le convierte en una catecolamina que puede ser taquicardizante, nos puede desarrollar arritmias, es vasoconstrictor, y esta vasoconstricción genera que pudiera haber cierto porcentaje de isquemia en órganos, incluido a nivel miocárdico. Porque se ha demostrado que esta adrenalina, al parte de aumentar su frecuencia cardíaca y aumentar el consumo de oxígeno, hace que esa vasoconstricción disminuya la cantidad del flujo a nivel miocárdico y puede producir algún tipo de infarto denominado tipo 2, que es por hipoperfusión. En todo caso, todas las guías a nivel de la parte de cardiología, incluida la AHA, la American Heart Association, determinan que la adrenalina es un gran inotrópico y sigue siendo la catecolamina de elección en pacientes con paro cardiorrespiratorio. Asimismo,
Se determina que la adrenalina, por este efecto beta que tiene a nivel pulmonar, es un gran broncodilatador y lo ponen como una catecolamina muy eficiente en lo que es un choque anafiláctico. Tenemos otro tipo de catecolamina que son las sintéticas, que es la dobutamina. Esta dobutamina es sintetizada por la cadecol o metiltransferasa, más no por la monoaminoxidasa, lo que le convierte de cierta manera, aunque también se metaboliza de forma rápida, es de mejor elección frente a la dopamina en pacientes con choque cardiogénico. La dosis va de 3 a 25 microgramos kilogramo minuto, es un inotrópico positivo, lo que genera esta vasodilatación pulmonar y sistémica, lo que puede hacer que disminuya la postcarga ventricular, puede generar taquicardia y arritmias, pero a dosis elevadas. Y asociado a la noradrenalina en pacientes que, por ejemplo, pueden tener algún tipo de choque distributivo séptico y que luego generan una miocardiopatía séptica, puede ser que la asociación entre estas dos, dobutamina y noradrenalina, vaya bastante bien en estos pacientes. El Hospital Universitario de Munúa, Terrassa, de Barcelona, en su departamento, obviamente, de cardiología, han hecho una clasificación de fármacos cardiovasculares. Aunque, como nos vamos a poder dar cuenta, están entrelazados también estos fármacos con la clasificación. Es importante poder verlos, porque van apareciendo otro tipo de vasopresores según la clasificación en distintos protocolos y guías. Así tenemos que los clasifican como fármacos vasoconstrictores, en donde vamos a tener los agonistas alfa puros, como la metoxamina y la fenilefrina. Esta fenilefrina es bastante adecuada debido a que no aumenta su frecuencia cardíaca y es utilizada a nivel de anestesia, debido a que cuando hay un paciente que tiene hipotensión perioperatoria, más que todo en pacientes con algún tipo de coronariopatías, va bastante bien la fenilefrina. En los agonistas alfa mixtos tenemos la dopamina, la adrenalina, la noradrenalina y la efedrina. Esta efedrina también es de uso a nivel de anestesia, es de gran importancia incluso en pacientes que han tenido algún tipo de efecto adverso a los anestésicos y tuvieron algún cierto tipo de hipotensión en ese momento. Los fármacos inotrópicos, aquí tenemos los dependientes del AMPC cíclico, subdivididos en los agonistas beta-adrenérgicos como la dopamina, la dobutamina, la dopexamina, adrenalina, ibopamina y el isopropeterenol. Este tipo de inotrópico es de gran interés debido a que cuando tenemos un paciente cardíaco con un bloqueo de tercer grado y no tenemos efecto con la atropina, este isopropeterenol es bastante bueno para este tipo de pacientes, obviamente antes de la colocación de un marcapaso. En esta otra subdivisión tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa, como la amrinona, milrinona y glucagón, sabiendo que la amrinona y milrinona es de gran utilidad y luego vamos a ver que pareciera ver en los escritos que es bastante bueno para un paciente cardiovascular, pero se determina luego algún tipo de discrepancias en donde no las ponen como de primera opción en un paciente con choque cardiogénico. Y tenemos los independientes del AMPC cíclico, como el calcio y el levosimendan. La Sociedad Europea de Cardiología también determina otro tipo de clasificación, similar a la que habíamos revisado anteriormente. Sin embargo, ellos colocan, por ejemplo, este tipo de fármacos también como vasopresores en utilidad en pacientes con choque cardiogénico. Como la digoxina, debido a que aumenta el índice cardíaco, aumenta la fracción de eyección, aumenta la presión capilar pulmonar, y hay estudios como el PROVED, el RADIANCE y el DIC, en los cuales determinan que esta digoxina, si bien es cierto, es de gran utilidad en pacientes con insuficiencia cardíaca, no es que disminuyeron la mortalidad incluso a 6 meses que fue el estudio. Es decir, independientemente de la utilización de la digoxina, no es que va a aumentar la supervivencia en este tipo de pacientes. Tenemos la vasopresina, que es una hormona péptida producida en el hipotálamo, secretada en la hipófisis, es un gran vasoconstrictor, pero una de las controversias y efectos adversos de esa vasopresina es que tiende a hacer agregación plaquetaria.
La terlipresina es un análogo de esta vasopresina, aumenta el consumo de oxígeno, pero sí puede disminuir el gasto cardíaco. Entonces, como sabemos, hay clasificación de shock. Tenemos el shock cardiogénico, shock hipovolémico, shock obstructivo, distributivo, y algunos incluso ponen dentro de la clasificación a un shock disociado. Entonces vamos a ver en cada uno de este tipo de shock cómo es que la catecolaminas, cómo es que estos vasopresores inotrópicos van a tener su utilidad y para qué nos van a servir en estos tipos de shock. Nos adentramos al shock cardiogénico. Como podemos ver, la clasificación dentro de este tipo de shock vamos a tener desde el estadio A hasta el estadio E. En un estadio A, donde sí está en riesgo, sin hipotensión, pero sí puede haber una taquicardia o hipoperfusión. Hasta un estadio E, que es extremo, en donde sí va a haber hipoperfusión con deterioro y un shock refractario. Todos los estudios han demostrado que hay una relación entre la prevalencia y la mortalidad que es indirectamente proporcional, sabiendo que en este estadio A va a tener una prevalencia del 46%, pero la mortalidad va a ser del 3%. Sin embargo, y es obvio ver que un estadio E, que es mucho más extremo, la prevalencia está al 1%, pero la mortalidad es del 67%. Así tenemos que la Sociedad Europea de Cardiología publicó este documento que tiene que ver con todo el tipo de patología cardiovascular. Y así se cuestionan algo que es qué hay de nuevo en cuidados críticos cardiológicos, con el tema en realidad de la actualización en el manejo de fármacos vasoactivos en insuficiencia cardíaca aguda y shock cardiogénico y mixto. Y algo interesante aquí es que esta Sociedad Europea de Cardiología, conjuntamente con la Sociedad Española, determinan cierta utilidad de los vasopresores. Pero ¿cuál era también la duda? Es en qué momento comenzamos a utilizar este vasopresor. Y aquí va lo interesante. Es que la Sociedad Española y Europea de Cardiología menciona que el inicio para utilizar un vasopresor está dado por la presión arterial sistólica de menos de 85 milímetros de mercurio. En cambio, la guía del infarto agudo de miocardio con elevación del ST de la misma Sociedad Europea de Cardiología determina que la presión arterial sistólica menos de 90 milímetros de mercurio es en donde nosotros deberíamos comenzar a utilizar un vasopresor, sabiendo así que el shock como tal y la definición del mismo no está determinada por el valor de presión arterial sistólica ni de tensión arterial media, sino es un déficit a nivel del metabolismo celular. Sin embargo, ellos recalcan este hecho, que es importante en el manejo inicial de un paciente no hacer que el deterioro sea mucho más crítico posterior. Y por eso ponen este tipo de límites a nivel de la presión arterial sistólica para dar inicio a este apoyo vasopresor en este tipo de pacientes. Aquí tenemos un cuadro bastante interesante en donde tenemos los más conocidos vasopresores con el tipo de receptor y el efecto hemodinámico que van a tener. Tenemos la dopamina, que va a aumentar el gasto cardíaco, aumentan las resistencias vasculares sistémicas. La dobutamina, en cambio, aparte de aumentar el gasto cardíaco, es diferente a la dopamina, es decir, disminuye la resistencia vascular sistémica. La noradrenalina aumenta el gasto cardíaco, aumenta también la resistencia vascular, al igual que la adrenalina, que va a aumentar el gasto cardíaco y tiene cierta función, tanto en elevar como disminuir la resistencia vascular sistémica. Y la fenilefrina, por ser tanta afinidad a nivel de los receptores alfa, es bastante vasoconstrictor, es decir, que su función está más dada para aumentar las resistencias vasculares sistémicas en este efecto hemodinámico. Como podemos ver y recalcar, la dobutamina, al tener este efecto de disminuir la resistencia vascular, y la noradrenalina ir a la inversa de la misma, al tener este efecto hemodinámico es de gran importancia en tratar de asociarlas cuando tenemos este tipo de pacientes, como mencionábamos, que posiblemente tenemos una vasodilatación periférica con disminución del gasto cardíaco, y la asociación entre las dos nos puede ir bastante bien en este tipo de pacientes.
Así, tenemos la dobutamina en el choque cardiogénico. Sí, en realidad es un buen inotrópico, un cronotrópico positivo. Reduce la presión del llenado del ventrículo izquierdo. Hay un aumento del gasto cardíaco con disminución de la resistencia vasculares sistémicas periféricas. Y hay un detalle importante que nos menciona que más de 15 microgramos, kilogramos, minutos está asociado a isquemia miocárdica y puede producir arritmias. Hay un estudio FIRS, que incluso lo podemos bajar en cualquier tipo de navegador, en donde hubo una controversia acerca de la utilidad de la dobutamina en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. En esto demostraron que esta dobutamina no va a mejorar su mortalidad, más bien aumentó su mortalidad a 6 meses. La milrinona, como lo habíamos mencionado, en el escritorio parece ser una muy buena opción, es decir, aumenta el gasto cardíaco, tiene una vasodilatación sistémica y pulmonar importante, reduce presiones de llenado del ventrículo izquierdo, es un buen sinérgico inotrópico asociado a otro tipo de fármaco adrenérgico. Sin embargo, en un estudio, el Optime CHF, demostraron por este mismo efecto de la milrinona que reduce la presión del llenado del ventrículo izquierdo, es que puede producir hipotensión. Y en este estudio compararon la milrinona con otro vasopresor. Y la milrinona ocasionó más hipotensión comparado con un 10.7% en relación al 3.2% de otro vasopresor. Y en este estudio lo que hacen es mencionar y no sugieren para nada el uso de la milrinona en una insuficiencia cardíaca reagudizada. Así, la Sociedad de Cardiología Europea menciona que su uso está dado más que todo en la falta de la respuesta a la dobutamina que pueda tener. La noradrenalina es un vasopresor de elección. Al compararlo con la dopamina en este tipo de pacientes y de shock cardiogénico, mencionaron que la noradrenalina tiene menos efectos adversos y la dopamina en realidad va a tener más mortalidad a los 28 días. Es decir, comparado entre noradrenalina y dopamina en este tipo de pacientes, el vasopresor de elección en este va a ser la noradrenalina. La adrenalina. En realidad, entre la noradrenalina y la adrenalina no hay mayor diferencia significativa en cuanto a la relación y el efecto hemodinámico que vamos a tener. Sin embargo, la adrenalina lo que sí va a aumentar puede ser la acidosis láctica, pero de manera transitoria. ¿Por qué suele suceder esto? Debido a que en la acidosis láctica nosotros vamos a poder ver que hay un tipo A, que es por hipoperfusión, y una acidosis láctica tipo B, B1 y B2, que esto se da en pacientes con insuficiencia hepática, insuficiencia renal, pacientes oncológicos que utilizan incluso algún tipo de fármaco, y dentro de estos está la adrenalina, que nos va a producir aumento de la acidosis láctica en este tipo de pacientes. Entonces esto hay que saber conocerlo para ver y tratar de diferenciar el tipo de acidosis láctica y qué es lo que vamos a hacer. Y esto también se da porque al tratar de asociar adrenalina con otro tipo de vasopresor, específicamente noradrenalina, puede haber un efecto mucho más vasoconstrictor y esto hace que pueda ocurrir una inadecuada perfusión a nivel de la mucosa gástrica y puede producir también arritmias. En realidad, no se recomienda la adrenalina en paciente cardíaco agudo por los efectos adversos que pueda ocurrir. La dopamina, a estas dosis de 3, de 10 microgramos, kilogramo minuto, van a activar los receptores beta 1, dando su efecto tanto cronotrópico e inotrópico. De 10 a 20 microgramos, kilogramo minuto, va a aumentar la tensión arterial media. Tiene un efecto mucho más débil que la noradrenalina y puede causar arritmias. Obviamente es arritmiogénico y no es superior a la noradrenalina. Y lo ponen en realidad como segunda elección. La efedrina, de utilidad más en la parte de anestesiología, como habíamos mencionado, en pacientes cuales van a tener un efecto adverso al anestésico y hacen algún tipo de hipotensión. La fenilefrina igualmente, y lo curioso de esta fenilefrina es que la vamos a usar en bolo, en pacientes en los cuales van a tener una hipotensión aguda grave, con algún tipo de coronariopatía o incluso estenosis aórtica, y en pacientes que van a tener hipotensión vagal. Para poder corregir la misma, la fenilefrina en realidad nos va a hacer
de mucho interés. La vasopresina. La información en realidad en los diferentes tipos de estudios acerca del shock cardiogénico y la utilidad de la vasopresina en el mismo, no hay muchos como tal. Sin embargo, en los pocos que hay, en los cuales también no hay mucha evidencia tampoco, pero se menciona que hay pacientes en los cuales tuvieron infarto y produjo un choque cardiogénico. En este tipo de pacientes, cuando utilizaron vasopresina, en realidad no les fue mal. En realidad lograron objetivos importantes, es decir, de aumentar al menos la tensión arterial media y que no tuvieron ningún tipo de efecto adverso en realidad en los parámetros hemodinámicos de este paciente. Sin embargo, hay que recalcar que en el choque cardiogénico la vasopresina no es de elección. La terlipresina. Comparado con la vasopresina en cuanto a mortalidad, no hay ningún tipo de diferencia. Sin embargo, volvemos a recalcar en lo mismo. Tanto la vasopresina y la terlipresina no son de indicación o de primera elección en el choque cardiogénico. En una publicación inglesa, una revisión acerca del manejo del choque cardiogénico en los pacientes con complicación de infarto miocárdico, publicado en el 2018, como podemos ver ahí en el cuadro, vieron el manejo de estos tipos de pacientes con síndrome coronario con elevación del ST. Pero lo interesante en realidad en esta publicación, y adentrándonos obviamente al tema, es esta parte de acá. Es que mencionan que si hay algún tipo de inestabilidad hemodinámica y coloquen norepinefrina en la vía periférica. Y este dato es de bastante interés, debido a que no hay tanta necesidad y de urgencia y no hay indicación para nada de la colocación de una vía central para la medicación. Hay publicaciones que respaldan incluso la utilización de algún tipo de vasopresor por vía periférica de manera urgente, emergente, que nos puede durar incluso de 6 hasta 8 horas. Es decir, si tenemos que ir hacia la utilización de un vasopresor noradrenalina, como lo menciona acá, pues no nos demoremos tanto en colocar vías centrales y en otros tipos de procedimiento, porque es totalmente innecesario. Así la Sociedad Europea de Cardiología publica en el 2017 algo que hace mucho énfasis, que es acerca del tiempo, acerca del concepto del soporte a nivel de la puerta para el manejo del choque cardiogénico. ¿Qué quiere decir? Que es indispensable nosotros poder reconocer inmediatamente un paciente y darle un manejo temprano, es decir, no esperar que se complique. Y dentro de estas determinantes considera la utilización temprana de un vasopresor, así como se lo mencionaba al inicio, tanto por la Sociedad Europea de Cardiología como las guías del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, en donde la presión arterial sistólica es un referente bastante importante para nosotros dar inicio a los vasopresores en este tipo de pacientes. Bueno, creo que estamos en un congreso con bastante interés, en donde uno de los títulos es el encuentro en nivel de la mitad del mundo. Como podemos ahí distinguir, tenemos dos gráficas, la una que es a nivel de la ciudad, de la mitad del mundo, como es nombrado, pero tenemos otro en su pantalla inferior en donde es un monumento muy similar, donde un geólogo Tufiño comenzó a construir el monumento. Estos fueron cambiando y es así que en el año 76 en Cala Cali es donde se construyó el primer monumento referente a la mitad del mundo. Sin embargo, luego se construyó el monumento que ahora conocemos en la ciudad mitad del mundo. Y otro dato interesante es que en realidad, luego de la tecnología que podemos tener ahora, vieron que el monumento actualmente donde está, realmente está a 200 metros al sur de donde verdaderamente está la latitud cero. Pero en todo caso, como ecuatorianos, sentirnos muy orgullosos de estar donde estamos, de la ubicación en donde nos encontramos y sacarle obviamente el provecho y sentirnos muy agradecidos de dónde somos, obviamente de dónde estamos.
El choque distributivo. Por el tipo de fisiopatología, se lo incluye tanto al séptico, al anafiláctico y al neurogénico. Como podemos ver, estos van a aumentar la permeabilidad con fuga capilar, con edema en tercer espacio. Pero ¿por qué es lo importante en este tema? Es porque hay una vasodilatación. Esta vasodilatación interpreta como que hubiera una falta de volumen a nivel vascular, pero no es tal. Es obviamente que este vaso se distendió. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Es conseguir un tipo de fármaco en la cual haga que el vaso nuevamente tenga su efecto vasoconstrictor. En el choque distributivo a nivel séptico, vamos a ir viendo cada uno de estos vasopresores y cuál sería de preferencia. En la dobutamina, con la campaña de sobreviviendo a la sepsis, por sus siglas en inglés SSC, recomiendan la utilidad de la dobutamina, pero cuando el patrón hemodinámico lo amerite. Es decir, cuando tenemos un gasto cardíaco disminuido con las resistencias vasculares bajas, podemos asociarlo con la norepinefrina y la dobutamina nos va a ayudar por esta parte inotrópica en algún tipo de paciente que nos vaya a presentar una miocardiopatía séptica. Ahí está dado la utilidad de la dobutamina. La dopamina en realidad no se recomienda solo en casos extremos y lo que sí se ha visto es que comparado con otro tipo de vasopresor, este presentó mayor asociación con mortalidad e incidencia de arritmias. La vasopresina ahora se está viendo muchos estudios en la cual hay bastantes beneficios al combinarlo con otro tipo de vasopresor, específicamente con la norepinefrina. ¿Por qué es tan importante la vasopresina? Porque aparte de ayudarnos a restablecer el torno vascular, a aumentar la tensión arterial media, hace que podamos ir de a poco disminuyendo las dosis del vasopresor e incluso ir saliendo de la norepinefrina. Por eso es muy importante incluso la utilidad de la vasopresina en el choque séptico. La adrenalina. Por lo general, según el patrón hemodinámico, y seguimos teniendo una parte distributiva en este paciente, y las resistencias vasculares todavía son bajas, podemos echar de la mano de la adrenalina y así podemos aumentar la tensión arterial media. Sin embargo, sigue siendo cuestionada la utilidad de por sí de la adrenalina y más bien lo menciona que lo vamos a administrar pero a falta de la norepinefrina. La fenilefrina, realmente lo vamos a poder usar siempre y cuando hayamos usado inotrópicos, hayamos usado vasopresores, incluso la utilidad de la vasopresina y no hayamos conseguido objetivos de restablecer la tensión arterial media en este tipo de pacientes. Pero viene también un detalle importante. Si ya tenemos 3 vasopresores y queremos utilizar un cuarto con una fenilefrina, viene incluso la persistencia terapéutica hasta donde nosotros vamos a llegar. Es decir, sería de pensarlo mucho acerca de qué tipo de paciente tenemos y si en realidad es necesario estar colocando más de 2, más de 3 vasopresores para mantener a un tipo de paciente. Tenemos esta revisión de la comparación de la terlipresina versus la norepinefrina en el choque séptico. Como podemos ver aquí en el cuadro, este fue un estudio donde compararon tanto la eficacia en relación a la tensión arterial y a los valores de ácido láctico. Y como nos podemos dar cuenta, en realidad no hay diferencias significativas entre la norepinefrina y la terlipresina. Las dos fueron de la mano tanto en el objetivo de aumentar la presión arterial y en el objetivo de disminuir los valores de ácido láctico. Este fue un estudio en donde fueron viendo los resultados desde el día 1 hasta el día 7. En todo caso, todo tipo de estudio siempre puede comparar entre uno y otro fármaco, pero al final sí hay que tomar en cuenta incluso la parte socioeconómica de cada lugar en donde vayamos a estar. Y lo que sí se demuestra es que la terlipresina tiene un costo un poco más elevado que la norepinefrina. Es decir, que la elección aquí incluso entre la terlipresina y la norepinefrina por el valor costo
sigue siendo de primera elección la norepinefrina. Hay una guía muy interesante de los japoneses acerca de la sepsis y choque séptico del 2020, que es de gran interés en realidad debido a que, aparte de topar el tema como tal de la sepsis, lo importante aquí es que hacen mucho cuestionamiento acerca de la utilidad de ciertos fármacos, líquidos, incluso a nivel de ventilación mecánica, y ver cuál es la mejor opción en este tipo de pacientes. Pero lo importante aquí es que hicieron estos tipos de preguntas. Es que, ¿podría la noradrenalina, la dopamina, la fenilefrina usarse como primer vasopresor en este tipo de pacientes con choque séptico? Y la contestación es que realmente la noradrenalina es el vasopresor de primera línea con un criterio incluso de evidencia muy elevado frente a los otros tipos de vasopresores. La otra es que si la vasopresina la pudiéramos usar como un vasopresor en adultos, como segunda opción, y en realidad sí, es la segunda opción en la cual nosotros podemos utilizar un vasopresor en pacientes con choque séptico. Si bien es cierto, su evidencia no es tan alta, pero lo que sí se ha comparado la vasopresina con dopamina, con adrenalina, esta tiene menos efectos adversos e incluso menos mortalidad que aquellas. Entonces, de primera elección, esta guía la pone la norepinefrina y como segunda elección, en realidad, la vasopresina. Si bien estamos hablando en personas adultas, cómo va la utilidad acerca de estos vasopresores, sin embargo, la población a veces que nosotros nos enfrentamos no solo está en pacientes adultos, también podemos tener pacientes pediátricos. Así es que tenemos el algoritmo de choque séptico del soporte vital avanzado pediátrico y el interés es que en la parte inferior toman en cuenta este valor de saturación venosa central de oxígeno con 3 parámetros importantes. Y el primero es que cuando tienen una saturación central venosa de oxígeno mayor a 70%, con una presión baja, se lo denomina como un shock caliente. Y aquí lo que mencionan es de líquidos y utilizar norepinefrina y vasopresina o vasopresina. El otro parámetro es cuando la saturación central venosa de oxígeno está en menos del 70%, con una presión arterial normal y una perfusión deficiente, obviamente hacen el contexto de que mire cómo está la hemoglobina en ese paciente pediátrico, priorice la oxigenación, coloque bolos si es necesario, pero la recomendación está dada a nivel de la administración de milrinona, nitroprusiato e incluso la administración de dobutamina. La tercera es cuando la saturación central venosa de oxígeno está a menos de 70%, con una presión arterial baja y perfusión deficiente, se lo denomina como un shock frío. Igualmente hay la consideración de ver el valor de hemoglobina de estos pacientes, la oxigenación, colocar bolos, pero lo que menciona es administre adrenalina o dobutamina o norepinefrina. Si bien es cierto, en la parte de adelante dice puede utilizar también dopamina, pero en el contexto de la valoración hemodinámica con la saturación venosa central de oxígeno, no vemos la utilidad de dopamina de inicio, sino otro tipo de vasopresor y hay que tratar de tomarlo en cuenta también. Acerca del shock distributivo, tenemos el anafiláctico. En el soporte vital pediátrico avanzado, vemos que sí, en la anafilaxia vamos a utilizar la adrenalina como primera elección. Su dosis va a nivel intramuscular, que es de 0.01 miligramo por kilogramo. Puede haber una dosis única máxima hasta 0.3 miligramos y esta se va a repetir si es que es necesario. Se ha demostrado que la administración precoz de adrenalina puede revertir el broncoespasmo, pero algo muy importante acá es que si bien es cierto, la adrenalina tiene un efecto alfa vasoconstrictor, beta 1 y beta 2, tanto con el aumento de la contractilidad miocárdica y broncodilatador, es algo interesante que incluso lo menciona el Hospital Universitario de Munúa y Terrassa de Barcelona, en donde aumenta el AMPC cíclico en mastocitos y basófilos, lo que hace que disminuya la respuesta de mediadores inflamatorios. Es decir, que de primera elección el shock anafiláctico va a ser totalmente importante.
Ahora, la vía intramuscular, la dosis de 0,3 a 0,5 miligramos y puede repetirse de 5 a 10 minutos. Pero luego de la tercera dosis que nosotros vayamos a poner, hay que preparar ya una infusión continua. Podemos tener muchas guías y en realidad las hay acerca y referente al shock anafiláctico, como por ejemplo que hay las guías francesas, guías inglesas, australianas. Sin embargo, a la que se acerca mucho más a nuestra realidad latinoamericana es la dada por la Sociedad de Anestesiología de Chile, en donde se menciona 4 tipos y grados de shock anafiláctico, en donde el grado 1 menciona no administrar adrenalina, en el grado 2 y 3 menciona incluso la utilidad de adrenalina a dosis bajas, incluso con microgramos, pero en el grado 4 mencionan la utilidad de la adrenalina con dosis de 1 a 3 miligramos intravenoso en bolo cada 3 minutos y luego obviamente instalar una infusión de 4 a 10 microgramos minuto. Hay un estudio interesante del NAP6 en donde mencionan que en muchos lugares lo que no se hace es reconocer de forma inmediata a un paciente con anafilaxia y que puede desarrollar este tipo de choque anafiláctico. Y vieron Disculpe, que doctor, incluso la mayoría, es decir, tenemos ¿sí? unos 2 minutos para terminar, por favor, por cuestión de tiempo. Ok, perfecto. Entonces, demostró este estudio que la adrenalina fue utilizada tardíamente, lo que disminuyó la supervivencia en estos pacientes. En realidad era poder demostrar y comparar otro tipo de vasopresor y la vasopresina fue de gran importancia debido a que, si bien es cierto, la adrenalina revierte parcialmente la vasodilatación, la vasopresina va a revertir completamente la relajación muscular lisa vascular, es decir, que va a ir bastante bien también la vasopresina. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la adrenalina en este tipo de pacientes es de primera línea. En el choque distributivo y neurogénico, en esta revista de trauma de América Latina, igual menciona en este cuadro de primera opción la norepinefrina, a las dosis que ya las habíamos mencionado. En el choque hipovolémico puede ser tanto, obviamente, por pérdida de líquidos, un paciente con vómito, diarrea, pero el que puede dar mayor complicación e importancia para su tratamiento es el hemorrágico. Podemos ver que en todas las guías hay diferentes tipos de clasificación de hemorragia. Y aquí también nos menciona los vasoactivos en choque hipovolémico y tenemos atropina, efedrina, fenilefrina, epinefrina, norepinefrina y dopamina. Sin embargo, ¿cuál es lo importante acá? Y hay que tomarlo en cuenta. Es que todas las guías de trauma, incluido PHTLS, ATLS, menciona que las hemorragias pueden ser controladas y no controladas. En una controlada, por ejemplo, en una amputación, podemos poner un tortiquete, no hay mayor problema. Sin embargo, en una no controlada, como a nivel pulmonar, pelvis o abdomen, en donde el vaso está queriendo tener su vasoconstricción y formación de coágulos, si nosotros aumentamos con un vasopresor mucho la tensión arterial, podemos hacer que se despegue este coágulo y ocasionar más daño del que ya está, ocasionando más hemorragia. Bueno, tenemos aquí este gráfico de Albert Bruce Sabin, que es un italiano quien creó la vacuna de la poliomielitis en los años 60. Y algo interesante de él es que no patentó la vacuna, es decir, la dejó para que todas las farmacéuticas a nivel mundial la puedan repartir. Y no hubo mucha controversia en realidad a la utilidad, si es que fue utilizada o no en altas esferas socioeconómicas o bajas, si no se distribuyó en todo tipo de población. Y esto lo hace interesante porque la parte de medicina es eso, ¿no? No ver tanto la parte económica, sino también ver qué tanto podemos crecer humanamente. Esta es la parte de vasoactivos en shock. Les agradezco mucho por compartir este tipo de conocimientos. Están en realidad ahí el correo y ciertas redes sociales en el que si hay interés podemos enviar la bibliografía en la cual podemos exponer este tema para que también lo puedan revisar. Si hay alguna pregunta o duda para poder conversarlo también. Muchas gracias, doctor, por su explicación. Sí, toda la audiencia igualmente recibe, le compartimos las felicitaciones por esta participación. Nos indican que en su criterio, ¿cuál sería el mejor vasopresor que nosotros podemos administrar para el manejo de shock en general? Y si es que la norepinefrina podría ser la primera droga de elección.
Exactamente. Todos los estudios, como hemos podido ver, todas las guías y protocolos recomiendan de primera elección, sigue siendo la norepinefrina. Incluso es de bastante alcance en nuestras unidades de salud, es decir, que para poder tratar a un paciente con, distintamente del tipo de choque, como lo hemos revisado, la noradrenalina sigue siendo de primera elección. Perfecto, muchas gracias. Y por cuestión de tiempo vamos a leer la última pregunta que igualmente nos dice, en caso de un choque refractario y nosotros tendríamos la necesidad de aumentar una segunda droga vasoactiva, ¿cuál sería la mejor combinación que podríamos utilizar? En choque séptico, hemos visto y según los estudios lo que demuestran es que al adherir noradrenalina a otro tipo de vasopresor, la que nos va a ir bien de segunda línea es la vasopresina. Sin embargo, podemos entender y la realidad social a veces es que no vamos a tener de la mano vasopresina en todas las unidades de salud. Entonces, la otra opción sería la utilidad de adrenalina, pero siempre tomando en cuenta que puede tener un efecto isquémico por el alto grado de vasoconstrictor que puede ocasionar. Perfecto, muchas gracias, doctor, por toda su explicación. Muy amable, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.